El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros estamos en alguna incertidumbre por alguna situación, problema que estamos viviendo, alguna angustia interior o algún problema exterior que nos hace sufrir y que nos hace buscar respuestas y queremos encontrar respuestas rápido frente a lo que nos sucede, frente a lo que nos atormenta, frente a lo que se convierte para nosotros en un peso, siempre queremos encontrar resultados inmediatos, rápidos. Y el pueblo de Israel, que venía en un camino de mucho sufrimiento, de mucha prueba, de muchísima tribulación, asediados por las guerras, decepcionados por las autoridades políticas, porque se veía más corrupción que la que nosotros hemos visto a lo largo de estos años. Decepcionados también con las autoridades religiosas, porque los sacerdotes de aquella época pues no eran coherentes y no daban suficiente testimonio de la obediencia a Dios. Decepcionados con sus reyes, porque también se encontraban que decían una cosa pero vivían de otra manera. Decepcionados con los profetas, porque la mayoría de los profetas predicaba hermosísimo la palabra de Dios, pero la gente se daba cuenta que a lo largo de la vida no eran coherentes porque ni creían lo que predicaban ni vivían como predicaban. Y es en este contexto que está el rey Ahaz, en el contexto también de ser invadido por dos naciones muy grandes. Y él sabe que no tiene cómo enfrentarse con estos reyes ni con estas naciones porque lo van a acribillar y lo van a volver nada. Ya al tiempo del rey Ahaz, Israel, que fue un pueblo, una nación, un país con una autoridad moral y religiosa tan grande que sorprendía a los demás pueblos,
tanto que habían reyes de otras naciones que veían a ver la forma en que Salomón gobernaba. Otros reinos de alrededor se impactaban de la autoridad, de la victoria, de la hazaña y el caudillo que era David. Y muchos se hicieron amigos de David y prefirieron no atacarlo más porque sabían que entablar una guerra contra el rey David era perderla, porque era un rey asistido por la gloria de Dios. Y Dios siempre demostraba el triunfo en él, porque el rey David fue un hombre fiel hasta que pecó. De hecho, la gran desgracia para esa nación de Israel viene cuando el rey peca. Dios ya le había dicho, mantente fiel, mantente firme, sé obediente y prosperarás hasta el fin. Pero un día David echó en saco roto las advertencias del Señor, cometió 2 pecados gravísimos. Los dos, fruto de la soberbia. El pecado de la lujuria, cuando Dios ya lo había advertido y lo había prevenido. Y viene el pecado de la vanidad, de la presunción. Necesitaba la alabanza ahora de la gente y quería hacer un censo para ver cuántos tenía, creyendo que esa gran nación que había logrado era fruto de él. El pecado de David fue eso, que en un momento dejó entrar el gusanillo de la vanidad y creyó que todo era fruto de él. Hizo algo que Dios no le permitía, que era censar al pueblo. Porque quien censa se cree dueño. Y a Dios le duele mucho eso, que nosotros nos quedamos dueños de lo que no somos dueños. Por eso el Salmo hoy nos viene a advertir que del Señor es la tierra y que del Señor es cuanto llena la tierra, que del Señor es el mundo y todos sus habitantes. Y hoy hay gente que se atreve a negar eso, unos explícitamente, otros implícitamente. Todo pasa, decía Santa Teresa, Dios no pasa. Y los hombres y mujeres hacen testamento de sus tierras, de sus bienes materiales y mueren. ¿Y qué se llevan? No se llevan nada. ¿Y de quién termina siendo todo esto? Por lo que pelean, hay guerras, masacres, competencias. Todo termina volviendo a su única fuente, que es Dios, porque Él es el dueño de todo. Ahaz vive en un momento verdaderamente angustioso y de prueba. Y el Señor le manda a decir a través del profeta Isaías que no desconfíe ni se deje llenar de miedo, pero el miedo se lo ganó. Y Dios, para salvar su alma, le dice, pide una señal, se te va a dar una señal para que creas y confíes. Dijo, no la voy a pedir para no tentar a Dios, pero ya lo estaba tentando porque ya lo había cambiado en su corazón. Le estaba echando ojos al rey de Egipto para que le ayudara. Cuando Dios ya había dicho a los profetas a través de Jeremías, a todos los reyes y a todos los profetas los mandó a decir a los reyes, no entablen pactos con las demás naciones, que ustedes tienen una alianza conmigo, sean fieles que yo voy a ser fiel. No tienen por qué andar poniendo su confianza, su esperanza en los poderosos de este mundo, cuando soy yo el que los voy a salvar. Fue lo que Dios dijo constantemente a través de todos los profetas. ¿Por qué tienen que confiar en otros poderosos? ¿Es que no ven que yo he sido el que he hecho todo esto? Pero con esos signos la gente no creía. Y Ahaz se perdió. Fracaso. Porque no escuchó la palabra del Señor ni la obedeció. Y el libro de los Reyes nos dice que el rey Ahaz terminó muy mal. Israel terminó mal, invadida por Babilonia y destruida. Les destruyeron el templo, la ciudad, acabaron con todas las familias, entraban, mataban, violaban, asesinaban. Pero Dios ya les había advertido de esa desgracia. Si ellos hubieran sido obedientes, no les hubiera pasado todo eso.
Y el rey Acaz no quiso confiar en el Señor. Prefirió fiarse del poder humano. Es mejor fiarse en el Señor que confiar en los humanos, dice el Salmo 117. Es mejor confiar en el Señor que confiar en los magnates, dice el Salmo 117. Porque nuestro auxilio está en el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Porque cuando uno confía en Él, Él no permitirá que resbale nuestro pie, porque es nuestro guardián y no duerme, ni de día ni de noche, el guardián de Israel. Y dirá el Salmo que el sol no nos hará daño, ni la luna de noche. Mejor es refugiarse en el Señor. Mejor es confiar en el Señor. Pero la Virgen fue diferente a Acaz y a todos, porque la Virgen solamente se fió de la palabra del Señor. Y ella leía a los profetas, los escuchaba, los meditaba, y ella estaba esperando el advenimiento de esa Virgen, de esa doncella, porque ella esperaba el advenimiento del Mesías. Y ella tenía la certeza en su corazón de que cuando viniera el Mesías, el enviado de Dios, con unos signos claros que ya los profetas habían señalado para poderlo reconocer, cuando Él viniera, Él iba a estar con los fieles, con los que habían confiado, con los que habían esperado en Dios, con los que todos los días se levantaban a orar y durante el día oraban 7 veces y preferían no fiarse del poder humano, sino solamente de Dios, y su arma era la oración, porque eso era el judío fiel. 7 veces al día oraba, cogía la Sagrada Escritura, entonaban salmos desde muy temprano, tanto que los salmos dicen que como el centinela busca la aurora, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Para que un centinela esté esperando la llegada de la aurora es porque está despierto en la noche, porque ora en la matutinidad, en la tempranidad del día. Y había muchos campesinos y gente sencilla que se levantaba muy temprano a las horas de la mañana a orar con los salmos, esperando la venida del Mesías, y una de ellas era la Virgen. No crean que ella oraba solamente de boca, ella era coherente con lo que decía en sus palabras. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, dice el Salmo 63, y la Virgen oraba con ese salmo. Es tan triste cuando nosotros venimos a la misa que lo que decimos no coincide muchas veces con lo que hay en nuestro corazón. Y nos convertimos en hipócritas delante de Dios. Porque el que ora una cosa y siente otra en su corazón es un hipócrita, no es coherente. ¿Cuántas veces decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso? Y decimos aquí a los hermanos en la iglesia y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Y ni siquiera sabemos de qué estamos confesando, porque estamos tan idos en otro mundo que lo que menos estamos haciendo es tomar conciencia de nuestras faltas, o por lo menos haber hecho un examen de nuestros pecados en la misa, los más ligeros y rápidos. Pero la Virgen no. Cuando oraba el Salmo 50, ella decía: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. ¿Y es que la Virgen se llegó a sentir culpable en algún momento? Sí. Sin haber fallado, era la más fiel de todas. Ella no cogía y se paraba en la Escritura como hacen algunos. Esto sí lo leo, esto no, porque yo no estoy ahí metida. Ella le aprendió muy bien a los profetas, como Daniel, que se esforzaba por ser fiel a Dios
pero también le decía: Señor, perdona nuestra culpa, hemos pecado contra ti. ¿Saben cuál es la crisis más grande que se vive hoy en la Iglesia Católica? Que todos somos conscientes que necesitamos al Señor. Todos somos conscientes del amor de Dios, de su misericordia, pero no somos conscientes de que somos pecadores y que ofendemos a Dios. Y por eso hay gente que no tiene la necesidad de pedir perdón, ni quiere encontrarse con discursos que le hagan sentir culpable o que le desnuden el alma y le saquen a luz la miseria. Eso no, esos discursos no les gustan. De hecho, hay gente que evita leer esos pasajes de la Biblia. Decir, ¿qué dice la gente? Padre, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo tan buena, yo tan bueno, ¿yo acaso le hago mal a nadie? ¿Cómo se llama eso? Presunción. Los santos no pensaban así. Señor, si nos suceden todas estas cosas es porque hemos fallado, porque hemos pecado contra ti. La Virgen, San José oraban así, por eso tenían las manos limpias y el corazón puro. Y allí llegó el Señor donde esta doncella y le dice: alégrate, hoy debes estar feliz, porque has hallado el favor de Dios por ser tan humilde. Dios no nos pide una humildad de caricatura, porque es muy fácil agachar la cabecita, decir, medio levantar. Esa no. Santa Teresa habla de la humildad en la verdad. ¿Quién es el humilde? El capaz de venir delante del Señor y reconocer y decirle: Señor, yo fallé, perdóname. ¿Quién es el humilde? El que es capaz de venir ante el Señor y decir: Señor, fue culpa mía, como decimos en el acto penitencial, por mi culpa, por mi gran culpa. Es que yo no voy a misa por culpa de mi mamá o de mi papá que no van. No es culpa tuya. ¿Acaso te están amarrando con cadenas para que no vayas a misa? Esa es tu responsabilidad. Tú decides si vas o no vas. Es que el padrecito no es tan coherente, por eso no voy a misa. Es un problema tuyo. Porque el padrecito tendrá que darle cuentas a Dios, pero es culpa tuya. Tú no puedes tener una fe tan mediocre para decir que dejas de creer y de buscar a Dios por culpa de una persona. Eso es ser demasiado superficial en la vida y demasiado soberbio, si es que estamos buscando a Dios de corazón. Porque si estamos buscando a Dios, yo simplemente voy y busco a Dios, voy por Dios y ya. A mí no me importa si este o esta vivió la misa bien vivida o no la vivió. Cuando yo era seminarista, mi comunidad me mandó a estudiar al seminario. Éramos cerca de 100 seminaristas. Los primeros días fueron muy duros porque yo me sentaba en la parte de atrás y yo veía a muchos seminaristas que se reían, uno miraba al otro en plena misa y me daba rabia. Y yo dije: yo aquí no voy a poder vivir la misa. Y me daban ganas de coger a esos seminaristas y decirle: oiga, respete. Sí, pero por allá una fuerza me detenía, el Espíritu Santo que doma el espíritu indómito. Y entonces llorando y yo: ay, Señor, ayúdame porque yo no voy a ser capaz. Hasta que un día me llegó un lamparazo así: siéntate en la primera banca. Si eres tan débil, porque me lograban distraer, no era tan fácil. Y entonces me daba un sentimiento que no es bueno. Venía la tentación de la ira, la rabia. Esto no es bueno. Desde ese día tomé la resolución de sentarme en la primera banca. Cerraba mis ojitos y así no me daba cuenta sino de la misa. Ya. A veces nosotros nos dejamos distraer muy fácilmente por las trivialidades de afuera. Uno tiene que poner la mirada en el Señor y solamente en Él cuando está viviendo la vida cristiana. A veces, y lo digo porque es real, yo llevo muchos años de misión andando y conociendo y escuchando
Y hay gente que dice, padre, yo no volví a misa porque no va a decir la palabra como la dice, porque la dice. Dice, esa señora ya que va a misa y eso habla de este, y por eso yo no volví a misa. Mal de la señora sí, eso es cierto, pero más mal tuyo si dejaste de ir a misa por eso. Porque entonces quiere decir que tú ibas a misa por la señora, no por el Señor. El Señor ha prometido y estos días se está manifestando como justicia a través de los profetas para decirnos qué es lo justo. ¿Y qué es lo justo? Buscar al Señor, mirar al Señor, buscarlo solamente a Él. Ustedes saben que así el Padrecito esté viviendo una vida incoherente, pero venga y celebre la misa como la Iglesia pide que la celebre, ahí se hace presente Cristo. Ya ese pobre Padrecito tendrá que darle cuentas al Señor de lo que haga o no haga bien, ¿sí? Pero ese ya es un problema de Él. A ti te interesa que Cristo venga al altar y viene. A ti te interesa recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y se manifiesta, no hay problema. Dios con nosotros. Si para algunos es fácil encontrar al Señor y seguirlo, es para nosotros los cristianos católicos. Que es que el Padrecito ya no cree en la Eucaristía, porque pasa también eso, hay padres que no creen ya en la Eucaristía, pues en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pues ese es su problema. Pero eso no te justifica que tú dejes de creer en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Tenemos que mirar al Señor, y eso hacía la Virgen, mirar al Señor, buscarlo a Él de todo corazón. Por eso su corazón era puro. Quien deja de buscar al Señor, y sobre todo en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, en el sagrario, quien deja de buscar al Señor por las imperfecciones o los pecados de otros, no tiene fe en el Señor. No tiene fe. Eso es así de sencillo, ¿sí? ¿Se imaginan donde la Virgen hubiera dejado de creer porque los profetas no se comportaban bien? Y le tocó ver más antitestimonios que a nosotros. A San José y a la Virgen le tocó ver más antitestimonios que nosotros. Y ella siguió creyendo porque ella solamente buscaba a Dios. Hallaste el beneficio de Dios, le dice el ángel. Has encontrado el favor de Dios porque solamente lo has buscado a Él. Y le dice, y tú vas a concebir y vas a dar a luz al Mesías. Van a ser de ti. Y se asustó. ¿Cómo así? Yo estaba pidiendo por la que va a ser madre, por esa Virgen que Dios ya tenía preservada. Es que eres tú. ¿Cómo así que yo? Sí, tú. Porque tienes tan puro y tan hermoso ese corazón que Dios quiere posarse en ti, vivir en ti. Y Dios tan delicado le dice, lo dejas, me dejas convertirte en mi mansión, en mi morada, en mi templo, en mi paraíso, en mi cielo. Y la Virgen, que es celosa por las cosas de Dios, dice, la Virgen que dice, voy a mirar que de pronto no sea el diablo que le esté engañando, de pronto me engañe como engañó a Eva. Porque los que tienen el corazón puro son bien celosos, como esas viejitas que llegan y les tocan la puerta. Señora, ¿cómo está? Mucho gusto. Ay, ¿usted cómo se llama? Me llamo Francisco. Señora, es que vengo a saludarle. Las viejitas con mucha amabilidad, pero por allá con su precaución. ¿Y usted qué quiere? Comienzan a preguntar, ¿y qué busca? Venga, pero invíteme a pasar. ¿Pero a quién está buscando? Con mucha amabilidad. Déjeme pasar para hablar una cosita. ¿Y qué quiere hablar conmigo? Es que yo soy un evangelizador que vengo a predicarle la palabra. ¿Y qué palabra me viene a predicar? ¿La de la Iglesia Católica o no? No,
si no es católico de una, yo no, muchas gracias ya. Celosos son esos viejitos celosos de la fe. Hace poco yo fui a una finca. Y entonces llegué, estaba de botas, me fui de botas porque había que subir un monte. Y entonces llegué y no había nadie en la casa. Entonces yo comencé a saludar, buenas, hasta que por allá había un viejito clavando en varaderas. Y yo saludaba más duro y él medio miraba así de reojo. Estaba por ahí a 250 metros. Yo veía que miraba y seguía clavando la embaradera. Yo no iba de hábito, iba de botas con la camisa de Clériman. Y ya el viejito se viene despacio, mirando por allá con su sombrero, mira. Cuando ella está a 2 metros de mí, ve que soy sacerdote, me dice, es que es un padrecito. Y se quita el sombrero y me dice, ¿cómo está padrecito? Yo, muy bien. Y entonces me dice, a la orden, ¿para qué soy bueno? Y le dije, mire, es que soy sacerdote, pertenezco allí a un convento, esto. Y entonces me miró en pies de cabeza. Y me dijo, ¿y usted si es de esos padrecitos obedientes al obispo? No. Y le dije, ¿por qué me pregunta eso? Me dijo, porque hay unos padrecitos que no son obedientes al obispo. Y hay que ser obedientes a los obispos. Le dije, no, sí, yo estoy. Ya después le averiguó quién era yo y ya ese señor me acoge con un amor. La Virgen no se tragó de una el paquete. ¿Cómo sucede esto? A ver. Y el ángel, ¿cómo le explicó? Utilizó lo que ella ya se sabía de memoria. Las palabras de los profetas. Ella se sabía la Biblia ya. Y el ángel comenzó a hablarle con esa misma palabra. Y ella dice, esto sí es lo que yo conozco. Esto lo dice Daniel, esto lo dice Isaías, esto lo dice Ezequiel, esto lo dice el Salmo, y remata el ángel diciéndole, mira, y además para que tú veas que es un favor grande, un amor muy grande de Dios, tu pariente Isabel, que es una viejita ya, arrugadita así ya, 70 antones que les dicen, de 70 por ahí, ¿sí? Tu prima Isabel está en embarazo y ya tiene 6 meses. Porque para Dios no hay nada imposible. A la Virgen se le encendió el corazón y dijo, así, ese Dios es el que yo conozco. Porque para ese no hay nada imposible. Y dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, que Él mande lo que quiera. Que diga lo que quiera, que haga lo que quiera de mí. Y obedeció. Y por eso nos viene a nosotros la esperanza de la salvación. Hoy San Pablo dice que este Evangelio, que es una persona y que se llama Jesús, lo escogió a él, lo llamó y le dio la vocación de ser pregonero de su persona, hablar de su persona, de Cristo. ¿Y para qué me hizo evangelizador? Dice San Pablo. Me hizo evangelizador para suscitar la obediencia. O sea que Pablo era como el ángel Gabriel, que iba y anunciaba para que todos obedecieran, primero a los gentiles, después a los judíos. ¿Para qué se predica el Evangelio? Para que todos le obedezcamos a Dios. ¿Para qué trae el Evangelio el ángel Gabriel a la Virgen? Para que ella obedezca. ¿Para qué se nos predica la palabra de Dios? Para que obedezcamos. Porque lo que le duele a Dios es la desobediencia y la rebeldía nuestra. Y el pecado es eso. Llámese fornicación, llámese lujuria, llámese robo, llámese asesinato, llámese brujería, hechicería, llámese poner la confianza en rezos, en ritos, en hierbas. Y hay gente que le gusta buscar curanderos y no buscar al que cura, al médico que es el Señor. Padre, pero van a misa, es que los brujos vienen a misa y comulgan y juegan con las dos cosas al tiempo.
y conocen cosas novedosas que nadie conoce. ¿Por qué no vienes donde el Señor, que es el médico, es la verdad? Ojo con el que juega con candela, que el que juega con candela, con ella se quema. Los brujos hacen cosas muy tremendas, porque tienes imágenes de la Virgen, comulgan muchos de ellos, y esos son los más terribles. El que vino a curarnos y a salvarnos a nosotros es el Mesías, Jesús. Y viene y nos cura con los sacramentos, confesión, Eucaristía. Tenemos el rosario. Tenemos la unción de los enfermos. Pero ojo que yo se los enseñé esta semana, el diablo se disfraza de bien. Cuando yo no conocía a Jesús, yo era un mocoso de 15 años. Me estaba yendo muy mal en un negocio, apareció un señor que cada 8 días entraba ahí a comprarme en el negocio. Una gaseosita, se comía un pan, un hombre humilde, sencillo. Y me dice, paisita, usted me cae bien. Sabe que usted tiene una cosa muy grande que usted no sabe. Pero usted lo tiene bloqueado, paisita. Y cierto que no le está yendo mal en esto. Y yo me quedaba asombrado escuchándole y yo decía, es verdad. Me dijo, vea, Dios me mandó aquí a este lugar yo le tengo un regalo. Y yo, bueno, me dijo, para que le vaya muy bien, prospere y tenga éxito. Se le quiten las enfermedades, le tenga suerte en todo, le vaya bien. Ay, a mí se me iluminó todo. Yo dije, uy, ahora sí se acabó la ruina. Ahora sí vamos a crecer. Me dice, vean, paisita, yo quiero regalarle algo, tenga esto. Y me entrega algo en una bolsita. Me dice, ¿cómo lo siente? Y yo, esto está caliente. Me dice, así se le va a poner cuando alguien le quiera hacer daño. Usted siempre llévelo ahí en el bolsillo. Este es un regalo mío para usted. Y yo, ay, bueno, gracias. Me dijo, no, pero primero yo necesito hacer unas oraciones. Ya, yo, bueno, hágalas. Me dijo, no, aquí no las puedo hacer. Cuando abre una maleta y comienza a invocar la Trinidad, y tenía unas hierbas ahí y unas aguas, y hablaba de Dios y de la Virgen. Y entonces comienza, y yo me dejé llevar haciendo unos rezos ahí. Y yo dije, ¿será que me quiere estafar? Yo no creo. Y entonces al final me dijo, vea, usted le va a hacer un regalo a Dios, la Trinidad. Yo, bueno, pues es que si Dios es tan bueno conmigo, ¿yo cómo le voy a hacer regalo? Entonces me dice, repita conmigo, y comenzó a hacer una oración a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Entonces decía, en ese tiempo, hace por ahí 26 años, entonces decía, bueno, yo me comprometo a darle 10.000 al Padre, 10.000 al Hijo, y ya son, yo que soy paisa así, esos que son bien negociantes, ya van 20.000. Y repita, y 10.000 para el Espíritu Santo. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, eso es lo que usted le debe dar. Y si no se los da, le va a ir muy mal. Ay, qué enganchado, sí. Le dije, yo 30.000 no le voy a dar, olvídese. ¡No! Cuando el día valía como 10.000 pesos, y darle 3 días de trabajo. ¡No! Entonces me dijo, aquí no le va muy mal. Bueno, negociemos. Deme tanto. Y yo, no, plata no le va a dar. Y me dijo, bueno, yo trabajaba en una tienda, entonces me dijo, deme pues una panchita de esa de aguardiente. Eso valía por ahí 7.000 pesos. Y se la voy a dar para que no me moleste ya, que se vaya. Y ahí comenzó a tomarse eso. Era un brujo. Después fue que me di cuenta. Mi mamá me vio con esa, y se me olvidó sacar la cosa esa de la billetera. Y después mi mamá me la vio y me la hizo botar. Sí. Ojo con ir a buscar rezos por ahí. Hay gente que no va a misa, no ora, no viene al sagrario, no reza el rosario. Y por ahí, padre, pero es gente muy buena que va a misa. Cuidado, que eso es puro favor del diablo. Mire, el Señor hace los milagros directicos acá. Sana, cura, libera, es el mismo de ayer, hoy lo será siempre.
en la Eucaristía, de tantas cosas que nosotros nos sanamos, pero como ya no le tenemos más fe a los yerbateros, curanderos o que al Señor. Los médicos, la medicina es un don de Dios porque es científica. Y hay veces ellos dicen, vea, yo ya no puedo, péguese de Dios más bien. Son más honestos. Hay por ignorancia tantas cosas que nosotros hacemos y el diablo las aprovecha. A la Virgen le vino el anuncio de la palabra de Dios y ella discernió que verdaderamente fuera de Dios para no dejarse engañar. Y ese es el gran signo. El evangelio que a nosotros se nos está predicando en la palabra es el que nos salva. Y ese evangelio está en la Eucaristía, está en los sacramentos, está en la confesión. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Bien confesado. Sacramento del matrimonio. ¿Cuántos viven en fornicación? Pecado mortal. Y no se casan. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así y debemos ser obedientes a Dios. Eso no es un invento de la iglesia. Fue Dios el que dijo que un hombre y una mujer se debían unir bajo su bendición. Pero le estamos obedeciendo a Dios. El sacramento de la confesión, ¿quién lo instituyó? Dios mismo, Jesucristo, que es Dios. Eso no lo inventó la iglesia. Y Cristo lo instituyó para que nos confesemos, nos arrepintamos. ¿Lo hacemos? La Eucaristía, ¿quién se la inventó? Dios mismo. Y Él dijo que el que no comía, quien no comía su cuerpo y bebía su sangre, que no vivía de vida eterna y que no podía resucitar el último. Eso lo dijo Dios. Tú verás si lo crees o no lo crees. Si lo obedeces o no lo obedeces. Eso ya es una decisión personal. La Virgen recibe ese evangelio y lo obedece. San Pablo recibe ese evangelio y lo obedece. Y lo predica tal y como lo recibió para que sea obedecido. Es que vivir la fornicación, el adulterio y todas las formas de lujuria es pecado no porque los hombres lo digan, Dios lo dijo. Y hay que hacerle caso a Dios. Eso no se los inventaron los hombres. Nadie ha podido demostrar hasta ahora que la Biblia es un invento humano. Pero lamentablemente hay gente muy osada, que no quiere creer la palabra de Dios. Esto es un tema con el Señor que viene a anunciarnos y a decirnos que ese es el camino de la auténtica justicia. Y este tiempo de Adviento es muy hermoso porque Dios nos está diciendo que la justicia sí existe y que Él es la justicia y que todos los que obren bien, de acuerdo a su palabra y a su voluntad, irán al reino eterno del cielo. Pero también Dios mismo dice que todo el que no obre según su voluntad no podrá entrar en el reino de los cielos. Y lo dice Él. ¿Qué vamos a hacer pues? Es Él quien lo dice. ¿Y cuál es la tarea de nosotros los ministros del Señor? Hablar de ese evangelio tal y como es. El que no le obedece a Dios corre el riesgo de no poder entrar en el reino de los cielos. El que obedece la voluntad de Dios se queda con la alegría y la felicidad de poder entrar en el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Les pregunto, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Obedecer o desobedecer? Obedecer. Si obedecemos, vendrá la paz, vendrá la felicidad, vendrá la alegría, vendrá el consuelo, vendrá el descanso. Si desobedecemos, ¿qué pasa?
Vienen las desgracias como al rey Ahaz y a Israel que le vinieron las desgracias. Entonces, ¿qué es mejor, obedecer o desobedecer? Obedecer. Dios es tan bueno que todavía nos está dando la oportunidad de obedecer. ¿Qué vamos a hacer? Como decimos los paisas, y los costeños también dicen esto, pongámonos las pilas, ¿sí? Y comencemos a ser obedientes a Dios porque todavía tenemos oportunidad. Si hoy decidimos ser obedientes, ¿sabe qué nos dice Dios? Listo, hágale pues. Borrón y cuenta nueva. Confiésete, arrepiéntete, ten el propósito de no volver a pecar y ya, yo me olvido de todo y no lo vuelvo a recordar. Y empieza de nuevo. Vas y te confiesas bien confesadito y empiezas, y para Dios eso es borrón y cuenta nueva. Además que nos hace un sobregiro, ¿sí? Cuando vamos a ver la cuenta no está en blanco, tiene una cantidad de riquezas, porque Dios nos da todas las riquezas de hijos suyos. Al hijo, cuando se arrepintió y le pidió perdón, ¿qué hizo el padre? Dijo: rápido, vaya, tráiganle una túnica nueva, sandalias, tráiganle un anillo, maten el mejor ternero. Cuando uno se confiesa, Dios hace una fiesta, se pone feliz y parece que no hubiera pasado nada. Es un volver a nacer de nuevo. La conversión es eso. Así que aprovechemos. El buen ladrón a última hora se ganó el paraíso. ¿Saben por qué? Porque reconoció, pidió perdón y le dijo al Señor que tuviera compasión de él, que él se merecía todo eso que estaba viviendo, pero que se apiadara de él. Si tú estás viviendo sufrimientos, tristeza, no le digas al Señor por qué, dile gracias, porque yo me merezco esto y cosas peores, pero por favor, ten piedad de mí, Señor. Yo me merezco esto y me merezco todo, pero por favor, ten piedad de mí. ¿Y qué va a hacer el Señor? Si es de corazón, se va a apiadar de nosotros. Aprovechemos este tiempo de conversión, volvamos al Señor. La clave está en obedecerle en todo a Dios. Y la mejor forma de obediencia, ¿cuál es? Venir a la Eucaristía, orar como la Virgen, escuchar la palabra del Señor. Y eso que la Virgen nos enseñó, una forma extraordinaria de escuchar la palabra, que fue el Santo Rosario. En el Santo Rosario meditamos todos los misterios del Evangelio, todos. Bueno, en fin, este es un tiempo de gracia. Dios quiere suscitar la obediencia en todos nosotros. ¿Le vamos a obedecer al Señor? ¿Sí le vamos a obedecer? Nos va súper bien. Seguro que rapidito viene la paz para nuestras familias, para nuestro corazón, para Colombia y para todo el mundo, si somos obedientes al Señor. Que la Virgen nos ayude, que no deje de interceder por nosotros, que San José, que tanto nos ama, siga intercediendo por nosotros, para que abramos nuestros oíditos y nuestros ojos, que a veces andamos muy sordos y muy ciegos, pero que se nos quite ya esa sordera para escuchar solamente al Señor y obedecerlo a Él, que Él nos sigue amando y nos sigue esperando y sigue luchando por nosotros. Para eso me envió el Señor acá, imagínense, desde tan lejos. Me decía un señor: padrecito, ustedes de por allá en Antioquia, y le dije: 24 horas viajando en carro, bueno, más. Nosotros estamos viajando desde el jueves hasta el miércoles que llegamos, desde el jueves de la semana antepasada. Santa Rosa queda muy lejos, sí, y enseguida no es tan fácil llegar acá. Entonces, pero hasta aquí nos mandó Dios a mandarnos un mensaje, el mensaje de su Evangelio. Quiere decir que todavía hay oportunidad, busquémoslo de corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.